Las prédicas van a estar giradas en la carta a los de Tesalónica. Por tal motivo, pues, no va a ser un tema distinto. Bien, como ya hemos visto, la pregunta les envié al grupo: ¿qué importancia tiene la palabra de Dios en mí o para mí? ¿Tiene importancia? Ya va a depender de eso, ¿sí? Se supone que ya en sí la pregunta es, o debería de ser sí tiene importancia, pero ¿qué importancia tiene? ¿A qué punto llega a tener esa importancia? ¿Sí? Porque tengo como 20 Biblias en diferentes versiones, pero eso no quiere decir que yo ya sea un experto. Yo puedo amar mucho la palabra, pero no vivir la palabra. ¿Sí me voy a entender? Y ahora, ¿por qué es importante tener la palabra? Porque aun si no la tuviera, sería más miserable que antes. Porque resulta que la misma palabra te invita a cambiar, te dice cambia. No es mira, si tú quieres, puedes cambiar. No, porque ya está uno, por obligación, vamos a ponerlo así, en que si yo soy cristiano, entonces necesito hacer lo siguiente. Paso 2, crecer. No puedo quedarme enano, no puedo quedarme con la misma actitud de hace 5 o 10 años. Porque entonces quiere decir que entonces la palabra no es importante para mí. Si para Jesús fue tan importante la palabra escrita, siendo Jesús la palabra encarnada, ¿te imaginas entonces qué tan importante debe de ser para nosotros? Debe ser muy importante, porque si Jesús le tiró sus 2 o 3 versículos a Satanás para defenderse, quiere decir entonces que a mí también me puede servir si la practico, si la vivo. De nada sirve tenerla acá. Decía un pastor, muchas veces somos como los pollos en engorda. Nos llenamos, comemos, y ya después pues ya no tenemos más utilidad que darnos cuello. Entonces ya tenemos hambre, hermana. Bien, entonces es importante. ¿Qué tan importante es la palabra para mí? 1 Tesalonicenses 1:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Fíjate lo que está diciendo Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Qué iglesia estaba en Judea? La mata fundadora. Pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecían de los judíos, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Lo que vamos a ver solo va a ser lo que está subrayado de amarillo, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, podemos preguntar, entonces, ¿dónde no va a actuar la palabra de Dios? En los que no creen. El que cree, sí o sí, la palabra de Dios va a actuar. Por eso les pregunto, ¿qué tan importante es para nosotros? Porque la misma palabra va a actuar en mí. Y me va a hacer estragos, me va a romper la vida. Y ese es su propósito, que haga algo en mí para que salga nuevo, salga refinado, salga mejor que hace 5 minutos. Ese es el propósito de la palabra. Pero si no soy un creyente, si no creo que la palabra me vaya a renovar, me vaya a transformar, me vaya a purificar, me vaya a santificar, pues de nada sirve. Es como un libro más, con historias bonitas, con ejemplos bonitos, con todo muy bonito, está muy padre, está muy chido, pero no es palabra viva,
a menos que la aplique a mi vida. Ya desde ahí entonces nos está diciendo que la palabra de Dios va a actuar en los creyentes. ¿Sí? Entonces, un contemporáneo de Pablo, Dion Crisóstomo, expone su filosofía muy parecida a la de Pablo. Lo que veíamos en la mañana, ¿quién era este hombre? Veíamos poquito. Solo que conforme con un enfoque distinto, ético, ¿sí? Social, era el enfoque de Dion Crisóstomo. Pablo, por el contrario, abordaba el tema teológico y más porque la iglesia de Tesalónica era una sinagoga. Por ello, apela mucho al Antiguo Testamento, demostrando que el Mesías del Antiguo Testamento es Jesús de Nazaret. ¿Sí? Entonces, punto 1, recibir la palabra según es en verdad. No que intente ser verdad, ¿sí? Sino que es la palabra lo que es. Recibiste no como palabra de hombre, sino como según es en verdad. ¿Había muchas palabras? Sí. ¿Mucha filosofía en el tiempo de Pablo? Claro que sí. Incluso en Corinto, o la carta a Corinto, dice que los de Atenas no se empeñaban en otra cosa que escuchar el grito de la última moda filosófica. ¿Sí? Pero cuando Pablo llega al punto de la resurrección, como que ya no nos importa eso, porque eso ya lo habían escuchado. Y ¿cómo diantre sus muertos va a resucitar? Si lo que se quiere es que el cuerpo, este cuerpo se muera, porque tiene que liberar el espíritu de adentro. El espíritu de adentro, o mi espíritu, no se contamina por lo que haga el hombre externo. Era la filosofía de ese tiempo. ¿Sí? Por tal motivo yo le doy vuelo a la hilacha con este cuerpo, porque no afecta a mi hombre interior, pero lo que sí quiero pues es también morirme, por así decirlo, para que el espíritu se libere y como si nada. Y Pablo decía no, porque también pues el hombre externo, este cuerpo, pues tiene que mantenerse bien. ¿Sí? Entonces, hay que entender de que si yo sé que la palabra de Dios es verdad y transformadora, pues entonces debo de empezar a vivir, primero pensar y después vivir de esa forma. Porque yo puedo pensar que es palabra de Dios, pero no vivirla. Entonces, Hechos 17:10 dice: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Pero ¿cómo eran estos hermanos? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque salieron precisamente de Tesalónica y vámonos a Berea, o sea, al siguiente pueblo. Pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que ellos les anunciaban. Ahora, ¿qué escrituras examinaban? ¿El Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Examinaban el Antiguo, porque eso era lo único que había. En toda la sinagoga había una copia de todo el Antiguo Testamento. Les decía, el Nuevo Testamento aún no existía, porque primero no había sido todavía revelado, era una revelación constante. ¿Sí? Para este tiempo, para Hechos capítulo 17, estamos hablando que se está escribiendo Gálatas y Santiago y ya, y frescas. O sea que no habían sido circuladas ni nada, solamente ahí en su localidad y párale, porque no hay economía para que te saques 20 copias. Entonces, si aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es importante, pues qué tan importante es para nosotros, qué tan importante fue para los de Berea. A ver, Pablo, deja ver si lo que tú me estás diciendo es verdad. Tú me dices que el Mesías es del Antiguo Testamento y que debe de sufrir y morir y resucitar. A ver, ¿dónde está? Y ahí estamos buscando. Ah, sí, es cierto. ¿Quién lo cumplió? Ah, un tipo llamado Jesús. Oh, a ver, ¿y qué más? Que hacía milagros. Oh, ¿y qué más? No, pues que caminaba sobre el agua y hacía un montón de cosas. Ah, ok. Y después resucitó de entre los muertos. Ah, caray, ahí sí, eso ya me interesa.
Entonces, desde el Antiguo Testamento Pablo les estaba hablando. Y si los judíos, para un judío la palabra, mira, a un judío tú le puedes quitar todo, casa, comida, techo, familia, todo lo material. Pero no le puedes quitar y no le pasa nada, lo vuelve a recuperar. Pero si tú le quitas la Torah, le estás quitando toda la vida por un simple hecho. Porque Dios le dice, mira, pueblo judío, mira, este es mi manual de vida para ti. Eso es lo que ellos hay en su mente. En la mente de un judío es que Dios me la regaló. Eso es lo que hay en la mente de un judío. Dios me dice que esto es para mí, que este va a ser mi bendición, la Torah. Si tú le quitas esto, mira, se nos muere el judío, se nos acaba la fe. Si a ti te quitan esto, ¿qué puede ocurrir en ti? No me digas, pero quiero que veas hasta qué punto es esta relación entre Dios, su palabra, y el pueblo judío. Y ahora, ponte a pensar en ti. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para tu vida? No te voy a decir si es del mismo grado de que si te la quitan, pierdes la vida y ya se te acabó todo y entras en depresiones. No te voy a decir eso. Pero si a ti te la quitan, si tú no la lees un día, ¿cómo te pones? ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿a qué grado llegas? Lo mismo ocurría aquí, por eso dice aquí, recibieron la palabra con mucha atención, porque para ellos no era un juego, para ellos era un manual, el manual de vida por excelencia dados por Dios, para mí, judío, ¿sí? O sea, es muy importante para ellos. Por eso decía, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaba. Ahora, debemos tener la misma actitud que los de Berea, leyendo en la escritura si esto es verdad o no. Muchas veces la ignorancia ha tenido más protagonismo en el cristiano que la misma palabra viva de Jesús. Muchas veces hacemos y cometemos acciones basadas en la ignorancia. Pensamos que así dice la Biblia, que está en la Biblia cuando no está. ¿Sí? Mateo 13:8 dice, pero parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. Vemos aquí, si nos podemos acordar, que el sembrador sembró semillas en distintos tipos de tierra, la palabra cae y empieza a dar un fruto en distinto terreno. Pero cae en un terreno donde crece de manera abundante, o lo que tiene que crecer. No es un si te parece, un si gusta, no es, tiene que crecer porque ya lleva la semilla. ¿Sí? Ahora, podemos parecernos a la tierra de los pedregales, podemos parecernos a la tierra donde solo hay arena, podemos parecer de esa semilla que cayó a un lado del camino, pero no quiere decir que ahí nos vamos a quedar, que ya nos tocó, ya nos fregamos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cambies el tipo de tierra. Lo que está diciendo es que transformes la tierra. ¿Sí? ¿Qué tipo de tierra tienes para que pueda germinar esa semilla vámonos al revés, del 30, del 70, del 100 por uno? Si tienes una tierra mediocre, eso es lo que va a producir. Pero puedes cambiarla en el nombre de Jesús, en la autoridad que Jesús te dio. Pero va a depender de ti. Porque la palabra, ¿en dónde está obrando? ¿Dónde está actuando? En los creyentes, en los que están creyendo.
no en los incrédulos, ahí no hay poder, ahí no hay autoridad porque no están creyendo, no les sirve. Pero si a nosotros que somos o tenemos autoridad, si soy creyente, sí o sí tiene que germinar. Pero ya no depende de Dios, ya depende de mí, porque Dios ya me dio la autoridad que necesito para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tierra soy? Porque está sembrada la semilla, eso sí, seguro. Pero ahora, ¿qué tierra soy? ¿Qué tan importante es para mí? ¿Estoy germinando? ¿Qué tanto estoy germinando? ¿Qué tanto mi fe está aumentando, creciendo día a día? 2, recibimos la palabra de Dios, actúa, ¿sí?, en el creyente. Cuando recibimos la palabra de Dios, sí o sí va a actuar en el creyente. Versículo 3, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué va a hacer esa palabra? Sí o sí va a actuar. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Déjame decirte que aquí los libros en este tiempo de Timoteo ya estaba escrito, todas las cartas, casi todas las cartas de Pablo, un evangelio, Mateo, a lo mucho, y ya, párale. En la segunda, bueno, sí, ya más o menos aquí, ya más, un poquito más para allá, se escribe ya la gran mayoría de las cartas. Pero luego vemos eso. Pero ¿para qué nos sirve la escritura? Dice que es útil. ¿Es útil? Sí. ¿Para qué? Primero, para enseñarme. ¿Qué me va a enseñar? A cómo pensar, cómo actuar, qué creer, qué no creer, qué decir, qué no decir. Porque se supone que es la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Ya desde ahí me está diciendo, mira, piénsale, si eres creyente o no eres creyente. Si eres creyente, va a actuar, pero hay que hacer cambios. Si no es creyente, sencillamente no va a actuar. ¿Y ya? Segundo, para reprender. ¿Reprender qué? ¿A los chiquillos? Sí, también reprenderme a mí. Reprender mis ideas y pensamientos tóxicos. Pensamientos e ideas que son insensatas para mí. Cuando viene un pensamiento estratégico maligno, ¿sí?, y le doy cabida, ¿cómo me reprendo? ¿Cómo llevo ese pensamiento cautivo a Cristo o lo dejo que germine? O sea, ¿ven? Para eso sirve, para reprender. Vamos a reprender a alguien más, pero también a mí. Porque antes de reprender a alguien más, tengo que reprenderme a mí mismo. Ya bien Jesús lo decía. Déjame quitarte la viga, la motita, y yo déjame tener la viga. Y dice Jesús, no, primero quítate la viga que tienes. Primero examínate tú, ve tú, y ya después cuando entonces ya estés bien, entonces sí, a ver, déjame ayudarte. ¿Sí? Para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué va a corregir? Hábitos, pensamientos, ideas, creencias. ¿Qué más se te ocurre que pueda corregir? Hábitos. ¿Para instruir en qué? En lo que es justo, en lo que sí se tiene que hacer, en lo que sí o sí es aprobado por Dios. Y versículo 17, a fin, es decir, el propósito central de que el hombre de Dios o el que cree o el creyente sea perfecto, del griego matetes, que quiere decir maduro, pero que ya sea maduro en todo sentido, no tan solo en edad, sino también en ideas, en pensamientos, que ya no sea un niño que haga berrinches, un adulto berrinchudo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es para eso, para que la palabra me va a perfeccionar.
para que sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces la misma palabra me va a dar las herramientas para que yo esté equipado y no diga, no, pues no sé. No, pues que no sé cómo hacerlo, no sé qué creer, no sé qué decir cuando venga la desgracia o venga el problema. ¿Sí me doy a entender? Pero repito, una cosa es que yo tenga la escritura ahí y otra cosa es que yo viva la escritura en mí. Porque al momento de vivir la escritura tiene que sí o sí haber cambios. No te estoy diciendo que los grandes cambios, pero sí tiene que haber cambios. El asunto es cuando no hay cambios. Ahí está el asunto. Pero esa es la utilidad de la palabra cuando el creyente permite hacer los cambios. Cuando uno, a pesar de regañadientes, ok, Señor, vamos a hacerlo. Ok, Señor, sabes que no me gusta, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, Señor, lo estoy intentando, pero estoy permaneciendo. ¿Me doy a entender? Entonces, la forma en que actúa, fíjate, es más, deja poner este bien porque no veo. La forma en que actúa la palabra determinará el tiempo y la creencia que tengamos en ella. Si tú vas y dices y actúas con fe, pero no la vives en fe, pues no va a durar mucho. ¿Sí? La forma en que actúa la palabra, cómo va a actuar esa palabra en ti, determinará el tiempo y la creencia que tengas en ella, o sea, en la palabra. Puedo ser muy cristiano, pero si no hago, o al menos creo lo que dice, ya no aplica a mí como creyente. ¿Por qué? Porque ya no soy creyente, ya no estoy creyendo en ella. ¿Sí? Porque la palabra de Dios que actúa es viva. Es decir, yo no me tengo que quedar sentado esperando a que actúe la palabra. En pocas palabras, tengo que hacer para que la palabra pueda actuar. Es como querer ir a Peribán en su carro. Abres la cochera, le prendes, pero nunca le mueves a drive. Y tú quieres ir a Peribán. Lo que vas a llegar a hacer a lo mejor es una intoxicada porque tiene el motor prendido. ¿Sí me doy a entender? No, tienes que ponerle en drive, tienes que dejar que actúe y empezar a conducir. Y te empieza a conducir en la vida. Se mueve porque la palabra de Dios que actúa es viva. Se mueve en mí para hacer. Si no hace nada la palabra en mi vida es porque yo quiero que permanezca estática. Y luego muchas veces queremos tontamente, ¿y por qué Dios no me ama? ¿Y por qué si Dios me ama no permite esto y esto y esto y esto? Porque muchas veces queremos y pedimos mal. ¿Dónde estuvo Dios en mi desgracia? Y dice Dios que Dios dijo que iba a estar contigo toda la vida, ciertamente. Entonces, ¿por qué creemos eso? Una vez les dije que Dios no utiliza pólizas de garantía para decir, nunca te va a pasar nada, hijo mío. Eso es imposible. Jesús hasta te dijo, mira carnal, la neta vas a tener aflicción. Pero no te preocupes, yo ya he vencido. ¿Sí? ¿De qué te preocupas? Aflicciones va a haber. ¿Sí? Pero yo ya vencí esa aflicción. Ese problema ya lo vencí en la cruz. Isaías 55:11. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo va a ser? No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Ya te había dicho que la palabra de Dios actúa para los creyentes. Si no eres creyente, mira, no va a pasar nada. Y un creyente no es, sí creo.
No, un creyente es que está creyendo constantemente. ¿Sí? Porque si no, solo es como uno que está en la puerta. ¿Sí? ¿Cuándo se vuelve más íntimo en la iglesia, por así decirlo? Cuando se hace prosélito. Puede cantar, puede adorar, puede diezmar, todo lo que tú quieras, pero si no cumple con los siguientes pasos, simplemente nada más es uno que es un visitante. Pero si uno quiere ya permanecer a la iglesia como tal, tiene que hacer el siguiente paso. Lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces aquí está diciendo Dios que no, la palabra de Él no vuelve vacía, sino que va a realizar lo que deseo. Decía Él, no nosotros. Entonces, primero, ¿qué revela la palabra de Dios en mí? ¿Qué está revelando la palabra de Dios en mí? ¿Qué cambios Dios te pide hacer? ¿A qué te pide que te aferres? ¿A qué pide que creas? ¿A qué pide que sueltes? ¿Qué está pidiendo? Repito, eso se hace porque la palabra está viva y se está moviendo en ti. Si no ocurre eso, mira, no eres creyente. Ojo, creyente, no cristiano, son dos cosas diferentes. Pero puede haber cristianos creyentes y cristianos no creyentes. ¿Sí me doy a entender? Ahora, ¿se pueden quedar ahí para siempre? No necesariamente, porque puede haber un cambio. De no creyente a creyente y de creyente a no creyente. Todo va a depender qué tan importante sea la palabra en ti. Entonces, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Es decir, no vuelve vacía, hay una acción. ¿Sí? Saca algo, muestra algo, revela algo. Entonces, ¿qué revela la palabra de Dios en mí? Cuando yo la leo, ¿qué me está diciendo a mí? Y de ahí empezamos. Segunda pregunta, ¿qué desea la palabra de Dios en mí? Porque es lo que dice, no volverá a mi vacía, siempre hay algo. Moisés, estás pecando en esto. ¿Sí? ¿Qué me está revelando a mí? No, es que yo estoy bien, Señor. No, mira, aquí está. En esto estás mal. Me lo estás revelando. Quiero que lo cambies. Quiero que lo transformes, porque esto te va a impedir avanzar más adelante. Ok, Señor. Y yo determino. Si lo hago, lo cumplo, el cambio, soy creyente. Si no, sencillamente, no soy creyente. No actúa la palabra de Dios en mí. Cuando eso ocurre, entonces, sin haber realizado lo que deseo, ¿qué desea Dios? ¿Qué está deseando Dios para mí? ¿Qué está deseando Dios para ustedes? ¿Qué desea la palabra de Dios en mí? ¿Que me quede ahí? ¿Que crezca? ¿Que fructifique? ¿Qué desea para mí? ¿Qué anhela que ocurra esa palabra? Porque no vuelve vacía, siempre hay un fruto, siempre muestra algo que muestra. Tercero, ¿esto está logrando su propósito en mí? Porque es lo que dice, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Entonces, cuando estamos leyendo y el Señor envía una palabra de renovación, de transformación, de cambio, el tercer punto es importante, lo está logrando. ¿Estamos siendo transformados y cambiados? ¿Sí o no? Si sí está cumpliendo su función, es porque yo soy un creyente. Pero si no está logrando su propósito, si no lo está logrando, sencillamente no soy un creyente. No estoy diciendo que estoy perdiendo salvación, lo que estoy diciendo es que no estoy creyendo. ¿Me doy a entender? Y luego nos peleamos con Dios. Pero la pregunta es, ¿está logrando su propósito en mí? ¿Me está cambiando, me está renovando, me está manteniendo, me está sosteniendo? ¿Estoy haciendo yo cambios internos en mí? ¿Estoy quitando, estoy añadiendo, estoy mejorando o estoy empeorando? ¿Qué me muestra? Porque no vuelve vacía. Siempre
El Señor cuando manda la palabra es como manda un test, un examen y dice, mira cómo estás. Y vuelve y vamos a ver. Encontré estas fallas, te las muestro y quiero que las cambies. ¿Sí? ¿Ya las cambiaste? Ok, vamos. Sí, no. No, sí. Es lo que hace la palabra. Y con esto acabamos. ¿Qué tan importante, y regreso al principio, qué tan importante es la palabra de Dios? ¿O qué importancia tiene la palabra de Dios en mí? Llévense esa pregunta. Vamos a orar.